Buenos días a los visitantes de este video que se elaboró para Kaiser University. Su servidor, Rainer Aguirre, hará su aporte al foro de discusión de la semana 2 del curso Global Supply Chain Management en la carrera de Master in Business Administration. Así que el día de hoy hablaremos de gestión del riesgo en la cadena de suministro global. Vamos a responder 4 preguntas, las cuales irán relacionadas a las mejores prácticas y el entendimiento del impacto de estos riesgos. 1. ¿Cuáles son las fuentes de riesgo que enfrenta la cadena de suministro global y cuáles son las consecuencias de administrar una cadena de suministro de baja calidad? Número 2. Explicaré el riesgo de la teoría de limitaciones de los cuellos de botella o el llamado embotellamiento. Número 3. Hablaré acerca de las consecuencias económicas. Y número 4. Hablaré de cómo las empresas pueden mitigar estos riesgos. Vamos por la pregunta 1. Primero debemos enmarcar que el riesgo es una distribución de la probabilidad del rendimiento de una operación como el resultado de un evento de ruptura en la misma. Esto tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia, la frecuencia de ocurrencia, la velocidad de ocurrencia de este evento de ruptura. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de estos riesgos? Pues según la University of Bath de 2013, tenemos la falla de un socio comercial en la cadena extendida, el cual puede ser un suplidor nuestro o puede ser alguien que ayude a distribuir nuestro producto. Número 2. También habla de cambios súbitos o pronunciados en la demanda. Esto quiere decir que la demanda se mueve a un ritmo al cual nosotros no podemos seguirle con nuestra cadena de suministro actual. Número 3. Hablamos de la interrupción por eventos naturales. En este caso, se pueden dar esos eventos como los huracanes, tsunamis, terremotos, fuegos, entre otros, que pueden romper nuestra cadena de suministro. El número 4. Hablamos de la interrupción por eventos sociales y políticos, entre los cuales podemos destacar las manifestaciones, los golpes de Estado, los cambios en las políticas económicas de los países que pueden golpear nuestra cadena de suministro. Y el número 5. Hablamos de incrementos súbitos en el precio de los insumos. Esto puede también poner en tela de duda la disponibilidad de estos insumos y el caso más reciente, es el del COVID-19, en donde los suministros de sanitización y hospitalarios fueron en un aumento de precio y en una reducción de disponibilidad sin precedentes. Bueno, seguimos con la pregunta y vamos a hablar de las consecuencias de administrar una cadena de suministro de baja calidad. Primero, ¿cómo impactan estos riesgos a la cadena de suministro cuando es de baja calidad? Según Pearson 2014, los bajos niveles de calidad se ven reflejados a través de los riesgos en bajos niveles de eficiencia y eficacia, que se traducen a baja productividad y rendimiento de la operación. Número 2. También se dan bajas tasas de innovación, ya que la empresa está regularmente haciendo sus esfuerzos en mantener la calidad y no en innovar. Número 3. Se dan obstáculos para poder intercambiar conocimiento tanto interna como externamente a la organización. Número 4. La insatisfacción de los clientes. Definitivamente esto es el peor caso que se puede dar para una organización. Y número 5. Existen muchos costos ocultos que se pueden dar derivado de una baja calidad de la cadena de suministro. Entre ellos están los costos de oportunidad, están los costos por reprocesamiento, están los costos por tener que administrar mayor control y monitoreo de calidad. Ahora bien, pasamos a responder la pregunta número 2. Y en este vamos a explicar el riesgo de la teoría de limitaciones de los cuellos de botella o embotellamiento. Primero, tenemos que hablar de los elementos que participan. Tenemos dos caras de la cadena de suministro en el cual por un lado tenemos la capacidad y en el otro lado tenemos el requerimiento de los clientes. Adicional a eso, tenemos que entender que la cadena de suministro está conformada por procesos
que transforman un material en una solución o un beneficio para los clientes. Estos procesos tienen una secuencia lógica que llegan hasta el cliente. Número 3. Tenemos que entender que la capacidad es finita. Cada proceso cuenta con una capacidad que puede estar delimitada por unidades que se pueden transformar en cierta unidad de tiempo. Y ya conociendo que existe una capacidad finita, lo que tenemos que entender es que no todos los procesos tienen la misma capacidad. Siempre vamos a encontrar cuellos de botella. Siempre vamos a tener un proceso que tiene menor capacidad que otro para transformar. Finalmente, tenemos que entender que algunos de estos cuellos de botella restringen a otros procesos cuando su capacidad de procesamiento es menor que el proceso subsecuente. Este caso es aún peor cuando restringe la demanda, ya que entonces perderemos ventas y potenciales relaciones con los clientes. Continuamos. Los riesgos que se dan derivados de las limitaciones son internos del cliente y futuros. Dentro de los internos tenemos que comprender que existe un riesgo de capacidad no utilizada, riesgo de acumular inventario, riesgo de obtener recursos innecesarios. En el riesgo al cliente tenemos los riesgos de atrasar las entregas derivadas de la baja capacidad, perder ventas derivado que no cumplimos con los clientes y perder la confianza de nuestros clientes, lo cual nos pondría en una postura riesgosa. Entre los riesgos futuros se encuentra la pérdida de la confianza de nuestros clientes a futuro, lo cual no solo afectaría las temporadas actuales, sino las futuras. La baja sostenibilidad de una operación que tiene limitaciones, lo cual impactaría el ambiente y la economía de la empresa, y una limitada innovación derivado de tener que estar combatiendo fuegos del día a día. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias económicas de estos problemas? Bueno, pues en la gráfica que mostramos aquí hablamos de cómo las rupturas en la cadena de suministros fueron incrementales durante la época de inicios del COVID y han estado manejándose de una manera en la cual está regresando a la normalidad. Sin embargo, las consecuencias económicas que esto tiene es en el incremento de los costos de manufactura y de los hilos relacionados, los cuales pueden traducirse al cliente y a los estados financieros y, por supuesto, la generación de rendimiento de la compañía. También se habla de incremento en los costos de logística. Se da el caso últimamente que se ha hablado mucho de problemas del transporte marítimo, en el cual los costos de almacenamiento y transporte se ven incrementados en costo. Y también tenemos las consecuencias de desabastecimiento de los mercados, lo cual provoca un incremento en los precios derivado de las leyes de oferta y de demanda. Estos casos se dieron de una manera más impactante durante el inicio de la pandemia del COVID-19. Finalmente, ¿cómo las empresas pueden mitigar estos riesgos? Bueno, definitivamente tenemos que entender que debe existir un plan de negocio para cualquier tipo de organización. ¿Qué es lo que hacen las empresas para mitigar estos riesgos? Pues número uno, controlan y manejan sus riesgos. Número dos, monitorean esos riesgos. Y número tres, mejoran su capacidad de respuesta una vez se ha dado el riesgo. En orden de importancia y de impacto sobre el manejo de riesgos, el control y manejo de riesgos se ocupa de prever que estos riesgos pasen. Pueden incluso afectar el diseño de la cadena de suministro y son los más efectivos. El monitoreo de riesgos ayuda a reaccionar de una manera pronta
cuando ya se da una ruptura o una potencial ruptura en la cadena de suministro. Y la mejora en la respuesta ante rupturas es una medida de mitigación para poder reducir el impacto que tienen los clientes y la organización. Sin embargo, hay un último elemento que debe tenerse en cuenta y es el comportamiento gerencial. Este comportamiento gerencial será el que dará la diferencia entre buenas decisiones y malas decisiones una vez se da una ruptura en la cadena de suministro. Como conclusión, podemos hablar de los riesgos en la cadena de suministro, tres puntos clave. Número uno, la previsión es crítica. Una vez dada una ruptura, las consecuencias están a la puerta. Entonces debemos prever la mayoría de riesgos para la cadena. Número dos, la flexibilidad puede aportar medidas efectivas de contención de esta ruptura. Tener múltiples plantas, disponer de múltiples rutas, contar con suministros intercambiables y opcionales alternativos son medidas de flexibilidad. Finalmente, el rol del gerente, el cual dará las mejores decisiones para una ruptura en la cadena de suministro y aportará en la previsión de las mismas. Eso ha sido todo el día de hoy y les dejo las referencias que utilicé para esta presentación y espero que haya sido de su agrado. Hasta pronto.